Vamos a comenzar ahora y quería antes que nada hacer unos pequeños agradecimientos, primero a nuestra invitada Andrea Díaz Genis por participar y aceptar esta invitación. También al equipo de comunicaciones de la Organización Damas Orientales, Raquel Daruech, Gabriela Varés, Álvaro Zunino, que nos apoya para que esto salga lo más prolijo posible, para dejar las grabaciones que luego se difunden a través de la web de la organización. Agradecer a todos los presentes por estar aquí, y bueno, este es un proceso que comenzó hace 5 o 6 meses ya. Esta es la 6ª conferencia que se dicta, son conferencias que tienen que ver con mujeres que marcan caminos, mujeres que son en algunos casos pioneras, pero en otros también mujeres que van marcando líneas divergentes en sentido positivo en lo que tiene que ver con distintas disciplinas. Hemos tenido artistas, hemos tenido científicas, políticas. Bueno, hoy recibimos a nuestra primera filósofa, la doctora Andrea Díaz Genis. Contarles que ella es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciada en Filosofía, magíster en Filosofía, con mención honorífica, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica, y su tesis doctoral fue El eterno retorno de lo mismo, mito, religión, filosofía, que profundiza fundamentalmente el pensamiento de Nietzsche. Es directora y profesora titular del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Ha sido docente y conferencista en varias universidades del mundo, autora entre otros, entre varios textos y artículos en revistas del mundo, de la construcción de la identidad en América Latina, una aproximación a la hermenéutica. Otro es El eterno retorno de lo mismo, o El terror a la historia, y compiladora junto a Enrique Puchet de Inquietudes y Educación. Esto entre la profusa bibliografía que ella posee. Posee además una destacada y prolífica labor en el campo de la investigación y la docencia en instituciones públicas de nuestro país, tanto a nivel de grado y posgrado como a nivel terciario. Y desde 2017 viene desarrollando un programa que culminó con la creación de la Red de Laicidad de la Universidad de la República. Esto es un breve pantallazo de, digamos, la trayectoria de Andrea Díaz Genis, que hoy está con nosotros. Bienvenida, querida Andrea. Bueno, tienes la palabra. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a las damas orientales del siglo XXI. Es un honor para mí, una gran deferencia, y principalmente a su presidenta, mi amiga, la profesora Virginia Rial. La tuvieron la deferencia de darme una serie de preguntas, y va a ser un poco el hilo conductor que yo voy a seguir para tratar de hablar de mi carrera, de mis pensamientos con respecto a algunas cosas. Y lo primero que se me ocurre a hablar es un poco del título, ¿no? Como buena filósofa, ya le planteé ser mujer filósofa en el siglo XXI, y sin lugar a dudas, lo primero, sabemos que más allá del tema biológico, ser mujer es una construcción social y cultural, con la cual yo me identifico en muchos aspectos, pero difiero en muchos otros. Es decir, una de las primeras cosas es decir que elegí ser una clase de mujer en muchos sentidos, pero en otros he decidido distanciarme de ciertos patrones o ciertos estereotipos, ciertos caminos trillados, ciertas prohibiciones. Es decir, he decidido ser mujer en un plano, podríamos decir, insumisa. Ser mujer para mí ya desde muy pequeña ha tratado de ser, ligarse a un deseo de saber y un deseo de comprender que no quería que estuviese limitado, un deseo de movimiento también,
un deseo de no ser, por ser mujer, ser alguien que ocupase un lugar subalterno. Entonces, en realidad, desde el comienzo, digamos, eso ha sido un tema problemático para mí, o sea, sí, afirmarme como mujer, pero una mujer más allá de un sistema patriarcal y machista, ¿no? Cuando dicen siglo XXI, también para mí me ha hecho pensar en qué sentido, porque soy una mujer entre dos siglos, y si siglo XXI es un siglo pleno que se identifica con las nuevas tecnologías de comunicación e información, digamos que yo vengo de otra cultura, donde, digamos, nací en la juventud con la televisión, que no existía y que tenía horarios, que comenzó siendo blanco y negro. Vengo de una cultura letrada, ¿sí? Para mí es importante la biblioteca, es decir, me identifico con la cultura letrada, y después vamos a hablar un poquito de eso también. Vengo de una infancia con tiempo, que no estaba agendada, ¿sí? Que había lugar para el aburrimiento, que había lugar para las siestas largas donde podíamos perder el tiempo, leer, donde las personas también tenían muchísimo más intercambio y comunicación, por ejemplo, en el barrio, los vecinos, etc. Entonces, vengo también de esa tradición. Y también vengo de la dictadura militar, porque de los 5 hasta los 15 años aproximadamente, estuve en dictadura militar. Entonces, me inicio también y me voy enamorando de la cultura y del conocimiento a partir de la salida democrática. Entonces, para mí es todo un encuentro, ¿sí?, con la cultura, con la filosofía a partir de los 15 años y después en la universidad con los profesores que volvían del exilio, que también son otros profesores que los que somos ahora, porque eran profesores que mayormente habían fundado la Facultad de Humanidades, habían sido sus primeros alumnos. Yo llegué a ser compañero de un profesor que se jubiló con 90 años, Enrique Puchet, y que él había sido uno de los primeros alumnos de la Facultad de Humanidades, y eran personas que no tenían títulos profesionales, que eran eruditos, que eran personas muy cultas, pero eran autodidactas, muchos de ellos, ¿no? La gran mayoría. Entonces, vengo de una facultad que se definió, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como el valor por el saber mismo, el valor por el saber mismo, y paso hoy día a una cultura que está muy profesionalizada, muy atravesada por el rendimiento, muy profesionalizada, muy exigida por la productividad y por las titulaciones. O sea, he pasado muchas etapas. Entonces, vamos a decir que navego entre dos aguas, entre el siglo XX y el siglo XXI, y eso tiene sus potencialidades, ¿no? Es bien interesante. Y bueno, y lo de filósofa, ustedes saben que, por ejemplo, yo en mi carrera nunca se mencionó ninguna filósofa, nunca estudiamos ninguna filósofa, y hay cantidad de filósofas, eso es lo cierto. Entonces, es un elemento que ha sido realmente negado, que no ha sido mostrado, que no ha sido explicitado, y que he venido descubriendo lo interesante de los aportes de las mujeres a la filosofía poco a poco. Es verdad que el logos es masculino, es occidental, es blanco, ¿sí? Y no es femenino, indudablemente, es decir, no nos ha sido fácil a las mujeres acceder a la filosofía, y sí quizás a estudiar filosofía, pero no así a tener, por ejemplo, esto ya está estudiado, es decir, hay muchísimos grados, los grados más bajos en la universidad, hay muchísimas mujeres, pero los grados más altos, el llamado techo de cristal, es muy difícil acceder, y lo cierto también está estudiado por Adriana Marrero en la Universidad Transformadora, las mujeres tenemos mejores calificaciones, egresamos más, sobre todo las carreras humanísticas, ¿no? Ni que hablar, las carreras de psicología, las artísticas, en fin.
las carreras que se puede decir más de mujeres, ¿no? Y que dan menos dinero también casualmente, ¿no? Pero a la hora de conseguir trabajo, obtener trabajo, los mejores sueldos, los mejores puestos, los siguen teniendo los hombres. Es interesante en este estudio, por ejemplo, y yo lo voy a ligar con mi propia historia de vida, en este estudio que hace Marrero en la Universidad Transformadora, esta idea de que la mujer tiene de sí mismo como esforzada. Si uno le pregunta por qué le va bien a la mujer va a decir, porque soy muy esforzada, porque soy muy trabajadora. Y sin embargo, los hombres, esto está estudiado, ¿no? En términos sociológicos, la autopercepción que tienen es que son inteligentes. Gracias a eso, quizá, podríamos decir, las mujeres quizás, por esa misma razón, porque no nos la creemos, alcanzamos mayor éxito profesional en el sentido de las calificaciones, el egreso, precisamente porque el 90% de todos los que estamos acá sabemos de las carreras, las hace el trabajo, las hace realmente la dedicación y el esfuerzo, ¿no? La inteligencia que se exige es una inteligencia media, digamos. Por supuesto que hay diferentes niveles y diferentes oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es interesante ver este tema, o sea, la mujer frente a sí mismo es bastante insegura y bastante poco, se valora bastante o se reconoce poco en términos de inteligencia. Yo no soy la excepción en este sentido, me percibí, crecí con esta cuestión de que tenía que esforzarme, que tenía que trabajar, pero vamos a decir que la filosofía, hay una frase que me acuerdo ahora de un amigo que decía, no es lo mismo que ganarse el pan que ganarse la vida, hay tanto gana pan que pierde la vida. Bueno, para mí ha sido, por supuesto, un espacio para ganarme el pan, pero sobre todo me he ganado la vida con la filosofía. Sí, para mí es una pasión, y sobre todo lo que me ha atravesado es ese amor por el conocimiento, el amor por el saber, que ha sido un motor en toda mi existencia. Entonces, yo haría esto que hago porque soy eso, y lo haría aunque no me lo pagaran. Me lo pagaran, la verdad. Esa es como la prueba, ¿no?, de la vocación. Y lo hago más allá de que me paguen o no me paguen. Por supuesto que con esto no quiero decir que hay que pagar, hay que pagar bien, ¿no? Es interesante que alguien me puede decir, bueno, es difícil lo de llegar a acceder a los grados más altos en términos académicos, porque mi carrera ha sido académica, ha sido en la Universidad de la República, pero es curioso también decir que el lugar que yo he alcanzado como grado 5 es un lugar también considerado femenino, que es la educación. O sea, yo mayormente me he dedicado a la filosofía en su vinculación con la educación. Es interesante ver esto. Y uno de los temas, por ejemplo, que ha atravesado y que me ha ocupado en los últimos 20 años ha sido el tema del cuidado, por ejemplo, el cuidado de sí y de los otros. Y el cuidado ha sido considerado también un tema de género, un tema femenino, ¿sí? Y así sea una construcción femenina, como dice Nell Noying, realmente es un legado para toda la humanidad, porque así se considere que las mujeres somos las que más nos preocupamos por el cuidado, por el cuidar, en realidad es algo que debemos ocuparnos todos, ¿no? Bueno, antes de seguir esta historia mezclado, quería referirme un poco a esto que aludí de las mujeres, filósofas, que hay muchas. Primero mencionar una nomás por mostrar la inauguración, que se puede decir en una obra masculina como fue la obra platónica, aparece mencionada una única mujer, que es Diotima, en el banquete, y Diotima es la que le enseña sobre el amor a Sócrates, o sea, es la voz del amor. O sea, cuando aparece la voz de la filosofía en la tradición occidental, antigua y masculina, como era la tradición griega principalmente, aparece hablando de amor, es muy interesante. Pero un personaje que a mí me ha fascinado en la filosofía ha sido Sor Juana Inés de la Cruz. Ustedes saben que yo estudié muchos años en México, y descubrí esta monja, ¿no?, del siglo XVII, de la Nueva España,
¿cuál era el lugar de las mujeres que querían estudiar? Bueno, primero las mujeres, las buenas mujeres tenían el lugar en el matrimonio o siendo monjas. Ella eligió ser monja porque buscó, al principio le costó, pero en un segundo posibilidad encontró un monasterio que la dejaba estudiar. Quiso ir a la universidad del siglo XVII y se considera la mujer más culta de su época. Y se encerró en ese monasterio con sus libros y fue una autodidacta, porque obviamente en un momento se vistió de hombre. Bueno, pueden ver la historia en la película de María Bember, Yo la peor de todas, que no tiene pérdida, la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero lo que me interesaba es siempre salvando las distancias, me he sentido muy identificado con esta figura, ¿no? Una figura que realmente hacía lo imposible, ¿sí? Por saber, ¿no? En su carta, Sor Filotea de la Cruz cuenta cómo se iba cortando el pelo y decía, voy a aprender tales cosas, y si no las aprendía se iba cortando cada vez más el pelo, ¿no? Y esta mujer, en esta carta, que es un poco la biografía de ella, ¿no? Cuenta algunas cosas bien interesantes. Dice, yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. Sin una humildad, siendo una mujer que llegó a ser extremadamente erudita, y yo podría decir lo mismo, si yo me siento identificado en esto, que he estudiado por ignorar menos y he estudiado sobre todo por comprender. Ella decía, puede más el deseo saber que el de comer en mí. Interesante. Dice, a los hombres, ya es una feminista, siglo XVII, hermana, no una monja. Dice, no les ha costado el afán de saber, dichoso ellos. A mí, no el saber, que aún no sé, solo el desear saber le ha costado, y le ha costado muchísimo, porque estaba la Inquisición, porque las mujeres no podían ser teólogas, porque no podían hablar, porque no tenían libertad de expresión, y ya se sabía del pensamiento de expresión. Y bueno, y una vez se le prohibió directamente hablar, y ella decidió que obedecer, por supuesto, era hermana. Por 3 meses se le impidió estudiar y dice, bueno, en cuanto a no tomar libro, en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios me crió, sirviéndome de ellas de letras y de libros, toda esta máquina universa. O sea, se dedicó a mirar el mundo, ¿no? Y esto es otra cosa interesante, ¿sí? Para que vayamos viendo cosas. La filosofía es un amor a la cultura, es un amor a los libros, sin lugar a duda, a la herencia cultural, pero también es mirar el mundo, ¿sí? Es mirar a los otros, es dialogar con los otros, es hacerse preguntas acerca de la existencia, es problematizarse. ¿Sí? No solo es, no piensen que es dialogar con la cultura, ¿sí? Con los otros y con el mundo, y también dialogar consigo mismo. Hay un elemento ahí espiritual en la filosofía de encuentro interior. Bueno, esta filósofa, porque no puedo empezar a hablar de la filosofía sin mencionarla, la verdad, la mandaron a cocinar finalmente, porque tanto molestaba, le dijeron, váyase a la cocina, y dijo unas cosas muy, muy buenas ahí. En ese momento dijo, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofía de cocina? Bien dijo Lucrecio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo esas cosillas, si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiera escrito. A mí me pareció genial esto. ¿Qué podemos saber las mujeres si no filosofía de cocina? Y si Aristóteles, o sea, ella no había manera que le cortaran ese deseo de hacer filosofía, de filosofar, no hubo, bueno, al final murió de una peste, de la peste. Pero persistió en eso que era una forma de ser y estar en el mundo. O sea, yo realmente sé que hay una profesión, yo vivo de una profesión que es la filosofía, y la ejerzo lo mejor que puedo. También estoy dentro de todos los elementos que hacen a tener que producir, escribir, organizar,
pero puedo decir que el trasfondo mío siempre ha sido ese amor al saber, ese amor al conocer, ese deseo de comprender, de entender, ¿no? De explicarme de alguna manera esas cosas, esos dilemas que se me iban generando. Bueno, puedo decir que los primeros nudos, porque me pregunté, esto es un poco autobiográfico también, los primeros nudos que se me van creando hacia la filosofía tienen que ver también por un periodo que yo paso, y como muchos filósofos hemos pasado por un periodo también insertos en la Iglesia Católica. Ustedes saben que si empiezan a mirar las biografías, muchos de los que hemos terminado siendo filósofos, laicos, empezamos siendo cristianos. Y eso nos generó cantidad de preguntas y de problemas. Yo me acuerdo perfectamente, esto fue de los 13 a los 19 años, cuestionar dogmas religiosos, ¿no? Me acuerdo de esto de la perpetua virginidad de María, y una vez una hermana se me acerca y yo criticaba esto de por qué él tenía que ser perpetua, la virginidad de María, etc. Una hermana me dice, pero ¿y cómo no va a ser después de conocer a Dios? ¿Cómo va a querer tener relaciones sexuales con un hombre? Me dijo la hermana. Entonces, ¿cuál es el tema con la sexualidad? ¿Por qué es mala la sexualidad en la iglesia? ¿Qué pasa con la afectividad? Pues yo me acuerdo, la ordenación de los sacerdotes, a mí un tiempo se me ocurrió que yo quería ser sacerdotisa, obviamente que no podía, ¿y por qué ese lugar subalterno de la mujer, ¿no? En la iglesia, ¿por qué yo tenía que, por ejemplo, elegir una carrera en que no me iban a mandar a Europa como mandaban a los jesuitas a estudiar, sino que yo me iba a dedicar a una tarea social, etcétera, pero no al estudio? Es decir, cantidad de elementos que me hicieron realmente estimular el pensamiento. A mí siempre me pasó que la prohibición o algo se me limita y a mí es como que me potencia el pensamiento. Me acuerdo, ahora mi madre me debe estar viendo, que mi madre me decía, no salís, ¿no? Entonces yo insistía, entonces, y ella me decía, ahora vas a salir menos. Y yo decía, ¿cómo voy a salir menos si ya no salía? Bueno, si ya no salía, ¿cómo puedo salir menos? Y bueno, todos esos elementos cotidianos que hacen la vida cotidiana, que también pasan por el tema de ser mujer y querer negarse a ser mujer en cierto sentido, ¿no? A partir de mandatos preestablecidos, de impedir, de limitar el deseo de saber en ciertos temas, de roles estereotipados, impedir el movimiento, ¿no? Etcétera. O sea, esto a mí me ha costado bastante caro. Yo siempre digo, a mí no, ser mujer me encanta y no me ha costado. Lo que me ha costado caro es intentar pensar por mí misma, actuar con independencia, ponerle límite al poder o al abuso de poder, el no pertenecer a veces a grupos o el tratar de ser independiente. Eso sí me ha costado, y me ha costado mucho más por ser mujer, ¿no? Bueno, otra cosa interesante, citando el tema de las mujeres, es cuando, por ejemplo, se le pregunta a Virginia Woolf, ¿no? Gran escritora inglesa, qué se necesitaba para ser mujer y novelista. Ella dice, tener dinero y tener un cuarto propio. Entonces a mí siempre me encantó esta metáfora, de conquistar un cuarto propio. Qué difícil, y ahora con la pandemia, después vamos a hablar de eso un poquito, esto de conquistar un perfil propio, un estilo, ¿sí? Una interioridad, una forma de ver el mundo, que debería ser la máxima función de la formación humana, ¿no? Es decir, que la persona realmente logre un cuarto propio. Y debería ser un derecho humano, que se podría decir así, el derecho a tener una trastienda, decía Montaigne, siglo XVI, el derecho a tener un espacio independiente. Ahora que cómo costó eso, cómo nos dimos cuenta de la importancia que tenía eso cuando estaba toda la familia junta debido a la pandemia, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido, y yo la verdad que he tenido suerte en este sentido porque recuerdo de chica tener esos espacios,
Y que me refiero no solo a espacios, sino a tiempos de aburrimiento, que ahora cómo nos cuesta, los niños están con agenda y les cuesta quedarse quietos y siempre hay que estar entreteniendo, y ese vacío de la siesta, del tiempo libre, ¿no? Para inventar cosas. Yo me acuerdo que había hecho en el fondo en mi casa algo que no le había puesto farmacia, sino fermacia, y que hacía experimentos, y que yo sentía que estos experimentos iban a ser importantes. Tenía muy pocos años, ¿no? Pero todo ese tiempo libre, ese demorarse, que no estaba regulado, por supuesto que fue generando una inquietud, que fue generando ese espacio interior para crear cosas, para pensar y para ser independiente, ¿no? Entonces, yo recuerdo eso como algo muy importante. Y bueno, anteriormente mencionaba este tema de la seguridad o la inseguridad que las personas tenemos, o que las mujeres tenemos acerca de nosotros mismos, que nos hace ser más trabajadoras. Esto también se puede ver como cierta injusticia epistémica. Esto me parece muy interesante porque lo he visto muchas veces. Por ejemplo, se ha medido el tiempo que una mujer habla en una asamblea, que es muchísimo menor al de un hombre. Esto tiene que ver con esto de, se produce cuando, es decir, ¿cuál es la idea? Que el saber de la mujer, ¿sí? Es autopercibido o percibido por otros como no válido a priori. Esto se llama hoy Fricker, por ejemplo, Miranda Fricker, y es muy interesante el concepto, se llama injusticia y epistémica. La injusticia testimonial se produce, dice, cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido. Esta brecha, por otra parte, se forjó desde antes, cuando los recursos de la interpretación colectiva llevan a alguien en una situación de desventaja injusta en relación a experiencias sociales. O sea, ¿qué hay de esto en relación a las mujeres? ¿No? O sea, esta idea de que cuando una mujer va a hablar, cuando una mujer se planta frente al mundo, cuando va a decir un saber, ya a priori ese saber aparece como disminuido, aparece como menos válido. Y por eso la mujer ni se gasta en expresarlo, explayarlo, no tiene la misma seguridad que un hombre, y por eso trabaja, hasta que por allá, a las cansadas, conquista o puede conquistar ese espacio propio, ese cuarto propio, y puede decir algo con mayor seguridad. Esto es algo que me parecía importante resaltarlo, y creo que el otro día en otras charlas de acá también estaba escuchando a la vicepresidenta justamente que hablaba de eso, ¿no? Cómo las mujeres cuando van a hacer política hablan y en vez de las personas comentarle lo que hablan, les preguntan, ¿y qué bien que estabas vestida ese día? ¿Y dónde compraste esa ropa? O sea, es una total injusticia epistémica. Es decir, es como que la mujer, lo que dijo, el contenido de lo que dijo, cómo se planta frente al mundo, ya a priori tuviese menos valor y menos destaque que el de un hombre. Bueno, después hay que decir todo el incentivo que tienen, por supuesto, las formaciones, los intercambios, los docentes que hemos tenido en nuestra vida, que nos han marcado para bien y para mal, porque hay maestros y antimaestros. Yo recuerdo muchos de ellos, intelectuales, profesores, ya les decía, grandes autodidactas, personas que se perfilaron en su saber a partir de justamente del saber por el saber mismo. También recuerdo en mi carrera el interés por descubrir o trabajar los temas a partir de otros lugares, de otros países. Me acuerdo una pequeña anécdota que cuento siempre. Mi primer libro es sobre la identidad en América Latina, y surge a partir de que yo le comento o le pregunto a un profesor si podía hacer una tesis sobre un filósofo o filósofa latinoamericana, y me dice, no existen. Bueno, las mujeres ni me dijo nada, pero de Latinoamérica no existen filósofos, solo existen europeos, norteamericanos. Y yo me dije, pero ¿cómo que no existe? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Si ya
otra injusticia epistémica aplicada a Latinoamérica. Si ya el saber desde acá es un saber menor, es un balbuceo, lo único que debemos hacer es imitar, pensar acerca o glosar acerca de los pensamientos de otros, ¿no? La filosofía, entre paréntesis, la filosofía que a mí no me gusta, que hay mucho de esta filosofía también, también hay una filosofía que se dedica a hacer filosofía de la filosofía, no filosofía de algo o interacción con otra cosa, o como elaboración propia o pensamiento propio, sino a ser comentarista toda la vida de un filósofo que yo soy especialista y estudié, y toda la vida me dedico a eso, ¿no? Yo siempre ese lugar no lo he querido para mí, pero mucho de lo que se llama filosofía profesional es esto, ¿no? Y bueno, a mí no me ha interesado, más allá de que, por supuesto que puedo admirar a personas que saben mucho, pero sobre tal tema, pero lo cierto es que he tratado de, humildemente, modestamente, desde mi lugar, tratar de elaborar temas filosóficamente. Ahora, yo para contestarme la pregunta, ¿quiénes éramos los latinoamericanos? Yo venía de un país con una impronta europea muy fuerte, como es Uruguay, ¿no? Entonces, realmente tenía una deficiencia en ese sentido, cognitiva, epistemológica, experiencial. Entonces, para mí fue muy importante dos países a las que al principio fui, que fue Costa Rica, ¿no? Y una experiencia que tuve en un centro de investigación con distintos pensadores de toda América Latina, y después mi vida en México, ¿no? El México académico, que también es europeísta, como el nuestro, pero con una riqueza cultural, con una diversidad étnica, de lenguajes, así que para mí fue fundamental para poder contestarme apenas desde mi leal entender o forma de ver esta pregunta acerca de quiénes somos los latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo darme cuenta que más que quiénes somos, que es una interpretación que tiene que ver con la colonización, quienes nos hemos negado sistemáticamente a ser, ¿no? Que nos hemos negado justamente a identificarnos con las culturas originarias, con la impronta africana de nuestra cultura, ¿no? Entonces, todo el tema que tiene que ver con la decolonialidad. Esto es un tema que a mí me apasiona. Otro de los temas porque no tengo, o sea, me he guiado por problemas. Por supuesto que he estudiado autores y me he desarrollado en muchos autores y autoras también, pero siempre me ha interesado más los problemas. Otro problema que yo he trabajado es también el tema de la vida y de la muerte, el sentido de la vida, la relación con la muerte, el tiempo que pasa, la idea del tiempo en el que estamos metidos, ¿no? Y otras ideas del tiempo, como es la idea del eterno retorno o el tiempo circular. Es un tema que a mí me ha apasionado muchísimo. Y finalmente, lo que está detrás, la pregunta por la afirmación de la vida, por el sentido y la relación con el tiempo, con el aquí ahora, el problema de la muerte. Después se ha derivado, por ejemplo, que yo he trabajado el tema de la eutanasia, que ha sido un tema que me interesa mucho también. Voy a hacer un paréntesis acá. Siempre me ha interesado que la filosofía sea un puente, ¿sí?, para que sea poroso con la realidad, o sea, que esté como en dialéctica, sea filosofía o sea, que la filosofía intervenga con otras disciplinas, que se plantee problemas, que desde su forma de ser o estar, que por supuesto que es un acervo cultural que tiene que ver con el pensamiento, pero también es la interacción con el mundo, con el pensamiento, con la interioridad. Entonces, desde ahí yo he querido plantear una filosofía porosa, ¿no? En diálogo con la realidad, con el mundo y con los problemas. Ese ha sido otro tema. Y otro de los temas que tiene que ver con mi tercer libro es el de la formación humana. Ese es un tema que a mí me ha apasionado mucho. Y cuando digo formación humana, no me refiero solo a la escolarización o a la educación en sentido de contenidos, ¿sí?, que también me ha interesado, por supuesto, sino lo que forja al humano, ¿sí? ¿Cómo formar lo humano? ¿Cómo formar lo humano en un sentido, en relación consigo mismo, con los otros y con el mundo?
porque creo que ahí fallamos, y esa es nuestra falla fundamental civilizatoria. Es decir, durante bastantes años nos hemos dedicado a hacer una lectura a partir del último Foucault, un filósofo francés, y Pierre Hadot, a releer la historia de la filosofía, y nos hemos dado cuenta bueno, que en un momento la filosofía fue una propuesta de formación humana que tenía que ver con el cuidado de sí, de los otros, con el cuidado también de la persona consigo mismo. No puedo pretender cuidar a los otros si no aprendo a cuidarme a mí mismo. Que la filosofía era un proceso de formación que tenía que ver con cuidar la vida, con afirmarla, ¿sí? Con buscar un modo de vida buena. Esto podemos traducirlo formación ética, formación espiritual, relación consigo mismo y con el mundo, plantearme, por ejemplo, formarme en el sentido de los grandes problemas de la existencia. Otra cosa que yo digo, la filosofía que yo trato de ejercer no es racionalista en el sentido de que solo me baso en la razón, sino que es vital, es una filosofía, es una razón desvalida, como dice Melich, es una razón que se abre a los problemas del mundo y a la vulnerabilidad de la existencia humana. Si me interesa a mí, los problemas vitales. Y la razón es un instrumento, pero voy mucho más allá de eso, me interesa la existencia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una falla, porque llegó un momento que se dejó eso, Foucault le llama a ese momento el momento cartesiano, ¿sí? En que lo importante era acceder al conocimiento, ¿sí? El conocimiento se accede a través de la razón, eso produce un conocimiento universal, eso es la ciencia, el cuerpo va por un lado, la razón para otro, ¿sí? La ciencia por un lado, la ética por otro, si se produce un parteaguas ahí, y no se exige ni se pide más que el sujeto se forme en un sentido espiritual que tiene que ver con esa interioridad que se va forjando, con ese ser que se va ensanchando a partir de las preguntas y los dilemas del mundo. Por supuesto que eso atraviesa la educación filosófica también, y los buenos profesores lo trabajan, yo no digo que no, pero quiero decir que ahí hay un tema de una filosofía que se fue abandonando por otra, que va a ser una sierva, si se quiere, pasó de ser sierva de la teología en la Edad Media a ser sierva de la ciencia y la tecnología. En este sentido, me parece que yo digo que hay dos cabezas, ¿no? Dos formas de ver esto, que me querría, no voy a ahondar, pero dos paradigmas, si se quiere. Yo le llamo el paradigma Montaigne y el paradigma Descartes, ¿no? Es decir, dos modelos de formación, dos modelos de ver la filosofía. Hay una filosofía que, si se quiere, triunfó, que tiene como el imperio, o la fuerza, o el poder en la actualidad, que es esa filosofía que es heredera del momento cartesiano, que hoy llamaríamos filosofía analítica, ¿no? Que es una filosofía abstracta, hiperracional. Pascal la llamaría del espíritu geométrico, ¿no? Hermana de las ciencias duras, de las ciencias que han conquistado poder, que han legitimidad en un sentido de verdad, hiperracionalistas, bueno, que tienen que ver con la verificación, con la demostración, con la deducción, ¿sí? Sin embargo, hay otro paradigma filosófico que yo le llamo Montaigne, el paradigma Montaigne, que no es solo Montaigne, que es toda una tradición filosófica, que ha decidido no separar la razón del cuerpo, que ha entendido que la razón es importante, pero también la emoción, que ha entendido que se aprende de los libros, pero se aprende de la experiencia, que la experiencia, no el experimento, sí la experiencia, es una fuente de saber, que el autoconocimiento es algo muy importante en la formación humana, ¿sí? Que hay que aprender no solo para la escuela, sino para la vida, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que a mí me han conquistado, ¿sí? Retomar de alguna manera esta idea de formación, que, ojo, uno puede decir, esta formación se la robaron otras disciplinas, esta idea del autoconocimiento la tomó el psicoanálisis para sí, la tomó la religión como forma de espiritualidad, etcétera, etcétera. Ahora, yo defiendo que hay una formación laica,
que no tiene por qué estar separada de una formación espiritual. Y con esto quiero decir la formación Montaigne, o sea, una filosofía que se plantea la formación humana a través de las preguntas fundamentales. Yo creo que ahora con la pandemia, ahora vamos a ver un poquito de eso, volvieron otra vez esas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Porque en realidad muchos nosotros para nosotros mismos a veces somos como un agujero negro, ¿no? No hemos, en realidad no sabemos habitar un cuarto propio. Pascal decía, uno de los grandes problemas del hombre es que no sabe salir de su cuarto, o sea que, perdón, que no sabe habitar su propio cuarto, o sea, su propio ser, ¿no? No sabe porque es pura fuga, es una fuga hacia afuera, ¿no? Hacia el olvido de sí. Entonces yo creo que este tema del recuerdo o el reencuentro consigo mismo es un tema importante de formación, ¿no? De formación al estilo Montaigne. Entonces, para mí la filosofía que ha sido importante es una filosofía que, claro, que la impronta, así como dije que la impronta de la otra de las ciencias duras, esta podría decir de las que tienen que ver con las disciplinas hermenéuticas, humanísticas, con el ensayo y el relato también como forma de conocimiento, con la literatura, con la filosofía en otro sentido más vital y existencial. Es decir, y esa es una filosofía hoy que no ocupa el poder, que es una filosofía menor porque no aparece tan no, el Uruguay puede ser que sea más chico y las cosas se van de otra manera también, y haya menos lugares para la diversidad filosófica, pero otros lugares del mundo se ve de otra manera. Pero sin lugar a duda, si hay acá filósofos profesionales van a saber perfectamente de lo que estoy hablando, y la filosofía que ha imperado es casi la que una vez en un instituto de filosofía lo rayaron y pusieron instituto de matemáticas, ¿no? Es la que se liga más con ese tipo de espíritu geométrico, como dice Pascal. Y el otro espíritu, ¿cuál sería? El espíritu de la finez, o sea, las verdades que tienen que ver con el corazón, con las emociones, con la experiencia, que tienen que ver con las preguntas acerca de la vida, con el aprender a vivir, ¿no? Más que el saber hacer sabio, o la sabiduría, las tradiciones de sabiduría, y todo esto por una mal entendida a veces forma de entender la laicidad, que eso es otro tema de los que me ha apasionado últimamente, gracias acá a mi amiga Virginia, que me lo trajo en un comienzo, y yo como soy buena alumna y persistente, así comenzamos y así seguimos con este tema tan apasionante. Ver que, bueno, que ser laico no quiere decir, por ejemplo, no tener que aprender tradiciones de sabiduría o absorber algo de ellas, no formarse en un sentido espiritual, laico y humano, ¿sí? No participar de una ética que no es neutra, que tiene valores que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con el reconocimiento de la diversidad dentro y fuera de nosotros mismos, o sea, con la riqueza y la amplitud de las... Cuando dicen que la laicidad tiene que ver con la amplitud de las tradiciones culturales, yo digo, bueno, tomemos eso, porque realmente es tan reducida la forma a veces de tradiciones que tomamos hacia lo interno de la educación, por ejemplo, en relación a las fuentes culturales, porque ¿qué tomamos? Lo europeo, norteamericano, masculino, ¿sí? Y vamos dejando cantidad de saberes importantísimos que no tienen lugar, ¿no? En el ámbito educativo, y que sería interesante conocer, reconocer y estudiar, en fin. Entonces ahí, esto es una cosa que yo me ha interesado, me ha apasionado muchísimo. ¿Cómo entonces entiendo la filosofía? Para mí la filosofía que me importa es esta forma es un derecho de la humanidad que tiene que ver con la pregunta, con la indagación, que es una forma de la espiritualidad laica la filosofía, ¿eh? Es decir, si quieren decir, está bien, la religión es espiritualidad, no lo niego, hay distintas formas de espiritualidad en las religiones. ¿Cuál sería la forma de espiritualidad laica? La filosofía. ¿Sí? La filosofía como búsqueda de la sabiduría, como
forma de entender la vida buena, con formación para la vida y no solo para la escuela, etcétera, etcétera. Me ha parecido que es una forma de cuidar de sí mismo y de los otros, que tiene que ver con las preguntas, con las respuestas fundamentales, y para mí en este sentido las partes más importantes de la filosofía, sin lugar a dudas, es la ética, la filosofía de la cultura y la formación humana como temas fundamentales que tienen que ver con la filosofía de la educación también, claro está, que es la disciplina en la cual me desarrollo. Bueno, es un poco de algunas cosas que les quería decir, y por supuesto que ya le habló Virginia de los 3 libros de autoría que tengo, que son la identidad, sobre el eterno retorno, sobre la formación humana, pero además he trabajado con otros, me gusta trabajar con otros, Virginia lo sabe. Es decir, puede ser que hay una parte de mi carrera que era más, porque el filósofo suele ser bastante solitario, pero hace mucho tiempo que me gusta escuchar a otros, que trato de tener una posición también modesta, sabiendo, porque a veces hay una cierta soberbia en la filosofía, que no sé por qué, para mí es infundada. La filosofía no adquiere su tema de las otras disciplinas, porque si no sería filosofía de su propia tradición, ¿no? Entonces me gusta trabajar con otras disciplinas, y hacer libros con otros. Entonces van a ver que tengo como 10 libros, además de esos 3 de autoría, de temas con otros que tienen que ver, por ejemplo, con la educación decolonial, algo que hablamos recién. He trabajado, o a veces me traen los temas a mí, es increíble, pero hemos ganado cantidad de proyectos y hemos trabajado con el tema de la privación de libertad. Así me interesa mucho la libertad, pero me interesa también pensar la educación en esos contextos tan extremos, ¿no? Si hoy justo tuve que salir de una charla anterior a esta, que trabajábamos ese tema a través el comentario de una hora de cine, a propósito del tema de la educación, la importancia de la educación en ámbitos de privación de libertad. Es un tema que he trabajado, y lo he trabajado no solo filosóficamente, quiero decir, por ejemplo, tengo un mes de mi materia en que traigo operadores penitenciarios y policías a la clase de filosofía de la educación, y trabajamos los temas que puedan contribuir a pensar mejor la educación en la cárcel ese mes, y llevamos los alumnos a las cárceles, los profesores, vamos ahí y vemos lo que hay, lo vemos directamente, por eso ya aprende de la experiencia, no solo de los libros, y luego entre operadores penitenciarios y alumnos universitarios tratamos de resolver un problema educativo que surge en la cárcel, todos juntos. O sea, lo que he aprendido de esto, no se puede decir, del diálogo de saberes, es muy importante, ¿no? Bueno, el tema de Michel de Montaigne, que es mi último libro, es sobre ese autor porque me apasiona. Después, si pudiéramos hablarlo, hablaría, pero la idea de maestro en la tradición filosófica educativa, también trabajó temas epistemológicos. Un autor de cabecera ha sido Nietzsche. Ahí van viendo también los autores que a mí me apasionan. Foucault, bueno, ni que hablar el Sócrates platónico, ¿sí? Pierre Hadot también, últimamente Taylor para trabajar el tema de la laicidad. Hannah Arendt también ha sido una filósofa que es muy importante para mí, en fin. Bueno, he hecho varios libros, bueno, sobre Nietzsche he hecho libros, sobre Hegel también, sobre el tema de la formación humana y la importancia de la inquietud y el cuidado en la formación humana. Todo este tema me ha ocupado bastante. Bueno, les decía algo de los viajes también. Montaigne decía que se aprende, que hay que tratar de viajar, que la experiencia de salir del centro, de la naturalización que tenemos por vivir en un mismo lugar y pensar que las cosas son así y siempre van a ser así, para mí fue una experiencia sumamente rica, la experiencia de vivir en otros países. Y bueno, también he tenido oportunidad de estudiar en Francia, de vivir en Brasil, ¿no? Trabajando en Brasil, ahí he aprendido mucho también de Brasil, en España también. Bueno, esos son los países con los que más he estado, ¿no? Bueno, una de las preguntas que me decía
es qué lugar ha tenido la filosofía en el marco de la pandemia. Eso es otra de las preguntas que me hacía. Y me ha parecido bueno, que la pandemia nos dejó frente a un tema que es el tema de la vulnerabilidad de la existencia humana, ¿no? Eso es algo que quizás no somos conscientes, que es la conciencia de la finitud, ¿no? De la fragilidad de la existencia humana. Un pequeño bichito nos transformó la vida de un momento a otro, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, los antiguos aconsejaban mucho, que es esto de, incluso hacían ejercicios eh, para generar por ejemplo, el ejercicio de anticipación de la muerte. ¿Por qué era, no? El Meleté Thanatou, ¿no? El ejercicio, la meditación sobre la muerte. Era justamente para, como la frase de Horacio, vive ahora, ¿no? Porque mañana estarás muerto. O sea, era la idea de imaginarme muerto, o imaginar que este día, por ejemplo, era el último día, ¿para qué? No para generarme esa sensación tan horrible de que, sino para decir, bueno, a ver, realmente, ¿es que tenemos poco tiempo o es que lo perdemos mucho? Porque realmente no somos conscientes o no llegamos realmente a tener lucidez de que esto es un abrir y cerrar de ojos y que olvidamos la muerte, pero es nuestra condición, llegamos para morir, ¿no? Y que la muerte, lejos de ser una mala noticia, si la tomamos, la capitalizamos a nuestro favor, puede ser un elemento para vivir mejor, ser consciente precisamente de que la vida es ahora, que soy, y que no tengo que perder el tiempo, sino que lo tengo que utilizar y hacer coincidir existencia y sentido. Claro, pero el tema del sentido es otro tema que nos trajo la pandemia, que es el tema de decir, ¿hay sentido? ¿Quién me va a dar el sentido? Bueno, en una época que ya sabemos se habla de la muerte de Dios o de los grandes metarrelatos, no hay grandes ideas o grandes respuestas que nos den todas las respuestas, ¿no? O sea, hay un montón de dudas, más allá de las religiones y de las creencias de cada uno, pero no hay certezas, hay incertidumbre. Entonces, una de las preocupaciones que yo he tenido en la pandemia también es como el avance del nihilismo, ¿no? El nihilismo viene de nada, o sea, el avance de la descreencia, del desencanto, asociado también en términos subjetivos al suicidio, finalmente, ¿no? Es decir, a que todo es igual, nada vale la pena, mirá dónde estamos, mirá cómo está el mundo, no se puede creer en nada, ¿cómo no? Todo esto va generando una especie de pesimismo vital que evidentemente no le sirve a nada. Entonces, yo me he preguntado dónde está la fortaleza, dónde está la respuesta al sentido. Y bueno, el sentido en realidad es algo que nos lo tenemos que dar nosotros mismos, lo tenemos que crear, lo tenemos que inventar. Entonces, volvernos de sujetos pasivos en relación al sentido que me lo van a dar de fuera a sujetos inventores y creadores de ese sentido. Y ese sentido lo tenemos que dar nosotros mismos con los otros, ¿sí? Y volver también, me pareció que la pandemia en ese sentido fue una oportunidad para reconectarnos con nosotros mismos, en un sentido. En otros, porque toda respuesta nunca es unívoca, es compleja, porque también es cierto que nos descubrimos autoexplotándonos muchísimo más en tiempos de pandemia, ¿no? A través de estas maquinitas infernales, siendo productivos también, porque ese es el dictum de la época contemporánea, ¿no? Sé productivo o morirás, rinde o morirás, autoexplótate, dijera Byul-Chul Han, ¿no? O sea, nos explotamos, el rendimiento es el mandato, bueno. Pero también es cierto que si bien este discurso está y es dominante, también es cierto que hemos descubierto o hemos redescubierto esta posibilidad de estar con nosotros mismos. Y allí hay una posibilidad que yo digo que hay de resistencia íntima, así le llama un filósofo catalán, ¿no? Esta posibilidad de descubrir también sentidos en lo cotidiano, en lo más en los ritos cotidianos, en lo más íntimo, en lo más próximo, en esa comida que hago para mi amigo o mi familiar, en ese momento que paso en el jardín o haciendo un dibujo, en eso
plato de sopa que me sirvo cada día y que humea y que me hace acordar que estoy vivo y que qué bueno que estoy abrigado y que puedo, ¿no? Entonces, este encontrar sentido quizás no en los grandes metarrelatos, sino en aquello íntimo, chiquito, cotidiano, ¿sí? Y que me parece una respuesta bien interesante. Porque hay que volver a reencantar la vida cotidiana, eso me parece, hay que aprender otra vez a demorarse, porque hemos estado en fuga de nosotros mismos. O sea, la pandemia lo que nos hizo fue una gran frenada, ¿no? Y decir, bueno, a ver, acá estoy, no puedo salir, bueno, pero ¿qué hay de la puerta para acá? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Cuál es mi mundo cotidiano? Claro, muchos se descubrieron desbordados, ¿no? Porque, por supuesto, por eso tengo que decir una cosa y tengo que decir la otra, sobrepasados, porque el trabajo, y a la vez el trabajo y la casa en el mismo sitio, ¿no? Sin espacio, y otros sin poder quedarse en la casa, porque tus temas están presentes en el tema de la pandemia, y uno es la libertad o la posible pérdida de libertad, el miedo a la pérdida de libertad, y el otro es la igualdad, ¿no? No todos se pudieron quedar, no todos tienen la posibilidad de elegir porque no tienen las condiciones mínimas de una vida digna, ¿no? Y tienen que salir todos los días a pelearla porque si no, no están, por supuesto, no está garantizada su vida si no se hace esto, ¿no? No sé. Por eso tengo que hablar siempre con claros oscuros, porque esto también depende de quién esté pensando el tema, ¿no? Es decir, cuando uno afirma una cosa, hay otros que no están dentro de esa afirmación. Y yo creo que siempre hay que hacer el ejercicio de la complejidad de pensar todo junto. Quizá parezca un poco desordenado, pero la realidad es que cuando hablo de esto y del cobijo y de la vida íntima, me acuerdo de los que ni siquiera pueden tener esas posibilidades o esa condición, ¿no? El tema de cuidar no es solo cuidarse de los otros, sino aprender realmente a cuidarse a sí mismo, ¿no? Y a cuidarse con los otros, no de los otros. Eso es todo un tema, ¿no? Aprender también a refugiarse en sí mismo, eso los antiguos lo tenían claro, ¿no? Digo, los antiguos griegos, helenísticos, romanos, que se ha vuelto a leer otra vez toda esa dinámica que perdimos civilizatoriamente, ¿no? Aprender a estar consigo mismo, a gozar de estar consigo mismo, ¿sí? A simplemente estar, a tener refugio en sí mismo, aprender a habitarse en sí mismo, porque es el sí mismo el que estamos habitando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y también aprender a estar con otros, ¿no? ¿Qué nos salva de ese nihilismo, entonces, que podríamos llamar como una especie de frío metafísico, de gran ausencia del otro con mayúsculas, de ese vacío sin sentido? Lo próximo que involucra a los que amo y lo que amo, ese fuego interior que me sostiene, ese jardín, ese pequeño jardín que cultivo cada día, ¿no? Un centenar que no puede ser solo individual, pero también tiene que ser individual. Porque hemos cultivado, y eso nos hemos dado cuenta en la pandemia, quizá nos hemos dado cuenta, que hemos cultivado una vida huyendo de nosotros mismos, consumidos por un tiempo productivo. Entonces la pregunta no es solo por el cuidado, ¿por qué llegamos a este punto y por qué nos descuidamos tanto? No solo en relación de nosotros con nosotros mismos, en relación con los otros y con el mundo, con la naturaleza. Si del hombre es el ser humano, una definición de ser humano que podríamos dar así muy rápida y simplemente, somos los grandes depredadores de la vida, ¿sí? Y ponemos en juego realmente la posibilidad de que esta vida siga existiendo. Somos nosotros los animales humanos que estamos haciendo eso, ¿no? Y bueno, la pandemia es un elemento más que muestra esto, ¿no? O que nos hace pensar también en esto. Después, me parece que así como tiene que haber una resistencia íntima, también tenemos que pensar en lo político. Cuando yo digo lo político es
es la vida de la ciudad, es lo que tiene que ver con la convivencia, con el todos, con el vínculo con el otro, con la polis, ¿no? Entonces, que la pandemia, por ejemplo, me ha hecho pensar que es un virus, ¿sí? Y no puede ser en ningún momento, en ninguna circunstancia, un pretexto para imponer una especie de dictadura policíaca o militar. Es decir, hay que estar advertido. No digo que eso haya pasado, pero quiero que estar advertido en cuanto a eso, que so pretexto del miedo del virus, vayamos perdiendo garantías y vayamos perdiendo libertades. También el COVID debe indicarnos modos de cuidarnos razonables y no propagar un miedo irracional al contagio o a la enfermedad. Y hacerme recordar que realmente puedo subsistir porque existen los otros, ¿no? Porque no soy sin el otro, sin su ayuda, sin su apoyo, y obviamente que algunas de las profesiones que hemos descubierto como garantistas, ¿no?, de nuestra existencia y que valoramos, desde los médicos, las enfermeras, yo qué sé, los que cuidan la electricidad, el agua, no sé, todas las profesiones que nos ayudan en el día a día. Después voy a hablar de la docencia también, que me preguntaron por eso y me parece interesante. El COVID no puede ser tampoco, pensando en el tema político, una carta en blanco que permite la supresión de la libertad a título de una protección sin derecho a réplica, ¿no? También el COVID nos tiene que hacer acordar que no solo estamos representados como vivos a partir del trabajo o el teletrabajo, somos otras cosas, somos alegría, diversión, recreación, no solo, porque cada vez más la vida es vida laboral, hasta el ocio está reglamentado y planificado, ¿no?, en términos de productividad. Entonces, creo que eso es una gran alienación y que tenemos que también estar advertidos. Tampoco el COVID nos va a dejar de impedir pensar, ¿no? No nos puede anular la capacidad de pensar por nosotros mismos y anular la crítica. Otra cosa es que nos desvincula nos fragmenta, nos desvincula de la calle, de la lucha, de lo real. Hay que estar advertido de encontrar otras formas de lucha, de interconexión, de contacto con el otro, como esta que estamos teniendo, ¿no? Aunque quizá no estemos en cuerpo presente, esté la faz, dijera un filósofo, dice, no está ni en el rostro, está la faz, ¿no? Pero es una forma de no perder el contacto con el otro en tiempos de... por eso, para mí, después voy a hablar de la educación en relación a eso, y me pareció importante también rescatar el significado que tuvo eso en la relación, el vínculo profesor-alumno. Bueno, y no dejarnos pegados tampoco a la vida virtual, porque, ¿qué pasa? Es decir, hay una apariencia de libertad aquí que se está dando, que bien lo dice Byung-Chul Han, yo creo que estoy de acuerdo con eso, que hay nuevas formas sofisticadas de servidumbre voluntaria. O sea, hay una posibilidad de hoy de hacer coincidir la apariencia de libertad con la coacción. Nosotros pensamos que estamos siendo libres porque compramos esto y lo otro, porque elegimos ver un programa u otro, porque navegamos aquí y allá, porque opinamos, pero en realidad hay todo eso que vamos haciendo, todos esos likes, todos ustedes deben estar advertidos de eso, por supuesto, nos está dejando expuesto también. Hay alguien que capitaliza esa información, ¿sí? Estamos dejando rastros de lo que hacemos y de quiénes somos, ¿sí? Eso por supuesto que es utilizado y puede ser utilizado, por ejemplo, yo compro libros y me aparecen propaganda de libros. Me puede aparecer un WhatsApp, por ejemplo, con una mentira, por supuesto, diciéndome que el tal, lo que llamaba fake news, ¿no? Tal candidato, cuando gane, va a hacer muchas librerías. En Uruguay, muchas bibliotecas públicas, y bueno, entonces yo, para captar mi voto, si ya sabemos todo eso. Hay un riesgo, ¿no?, de un fascismo de las plataformas. E incluso un riesgo de que en el futuro la educación se sustituya. Ay, perdón, hay algún fallo acá de internet.
¿Vieron qué frágil es la asistencia, no? Si se me apaga, vuelvo otra vez. Qué frágil es porque dependo de una mediación, ¿no? Que a la vez me expone. Entonces hay toda una paranoia que se va produciendo a partir de esta exposición también, y una posible vigilancia. Yo no digo que esa vigilancia sea de hecho, pero, por ejemplo, cualquiera que quiera saber de nosotros es muy fácil porque nosotros vamos brindando toda la información acerca de quién somos, en el uso de la tarjeta, en los likes, en las fotos que hacemos, casi que vivimos para mostrarnos, ¿no? Y es una cosa muy, muy paradójica, porque eso nos crea como esa apariencia de libertad, pero que está absolutamente ligada y es concomitante con una pérdida de libertad, ¿no? Entonces el tema de la libertad y el tema de la igualdad siguen siendo los grandes temas, ¿no? Es decir, ¿quiénes fueron más castigados en la pandemia? Bueno, los que estaban más en situación de vulnerabilidad, sin lugar a dudas. Eso, ¿quiénes fueron que perdieron más en términos educativos? El otro día acaba de salir un estudio sobre eso, y los que van a la educación pública, los que están en situación más vulnerada, ¿no? Entonces el tema de la igualdad, las condiciones que el ser humano debería tener por ser ser humano, ¿no? Garantizadas. Y pues el tema de la libertad, que podemos perder libertades, ¿sí? En razón de un avance, ¿no? de una lógica a partir del miedo, ¿no? Y las pérdidas de garantías concomitantes que se capitalizan a partir del miedo, o que justifican avances, digamos, que terminan atacando derechos que ya han sido conquistados, ¿no? Esa es mi mayor preocupación. Y bueno, y en cuanto a la educación, fue un experimento impresionante, sin lugar a dudas. Por supuesto que todos nos dimos cuenta que la mejor educación es la educación real, ¿no? En vivo y en directo, pero también sabemos bien que estamos entre las redes y las paredes, los profesores. Yo pertenezco al mundo de las paredes, siglo XX, la cultura letrada, el mundo de los libros, de la herencia, ¿no? Cultural a través de los libros, me siguen encantando los libros, los papeles, pero está claro que los muchachos vienen del mundo de las redes, ¿no? Entonces, el gran desafío educativo va a tener que ser lograr un diálogo entre las redes y las paredes, porque no puede ser ni redes que suplanten a las paredes, ni las paredes que no se permitan dialogar con las redes y con todo lo que viene ahora, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido se produjo una cosa muy interesante, que era el desafío, porque para mí el centro educativo es la relación educativa entre profesor y alumno, ¿no? Como dice Hannah Arendt, dice, la prueba del lujo del docente, o sea, el elemento fundamental, es que amamos lo suficiente el mundo para responsabilizarnos por él. Y la educación es la preparación para el mundo, ¿sí? Es la bienvenida a los nuevos, a los que vienen. Y nosotros que representamos la herencia cultural, de la cual los nuevos no podrían seguir adelante si no tuvieran esa herencia cultural. Ahora, la herencia cultural no sería nada si no se renovara con los nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Esa dialéctica no la puede sustituir la máquina, porque la máquina no enamora. El profesor tiene que enamorar, tiene que seducir. Edúchere tiene parecido de familia con sedúchere. Yo trato de seducir acá, es mucho más difícil seducir con una máquina, ¿no? Que en vivo y en directo, pero lo teníamos que lograr, era el desafío. Entonces yo creo que lo que estuvo bueno de esto es que los profesores sostuvieron esa responsabilidad por el mundo, que dijeran, bueno, la verdad que es horrible, el mundo adulto, miren al punto que llegamos, cómo está la vida, cómo está todo, pero acá estamos y vamos a sostener la angustia de
de la peste juntos, dialogando, porque imagínense si no hubiéramos tenido este medio y hubiéramos cada uno quedado aislado en la casa, muchísimo peor. Entonces, pudimos hablar con los alumnos de lo que estaban viviendo, de lo que estaban pasando, ¿sí? A la vez casi todos nuestros alumnos son profesores, también comentando lo que estaban viviendo, lo que estaba pasando en su situación, sostener ese encuentro y a la vez seguirnos vinculándonos con el saber. La relación con el saber, eso a mí me parece fundamental. Yo lo que transmito a través de la clase o lo que estoy tramitando en esta conferencia es mi relación con el saber. Y eso se va a contagiar o no se va a contagiar. Tiene que ver con eso que llama el amor de transferencia, Freud, ¿no? Si no hay amor de transferencia, bueno, el profesor tiene la clave para volver erótico el saber, el cuerpo del saber. Esa es la conquista del profesor. Entonces, sigue siendo fundamental ese vínculo, y además es un vínculo con el saber y con el alumno, con los nuevos, con los que vienen, y es una responsabilidad por el mundo. Entonces, yo creo que acá el desafío fue que en medio de la pandemia hubo que sostener ese espacio, que nos dimos cuenta que no era el ideal, pero que era importantísimo sostener esa comunicación y el encuentro y el amor al saber. Y nos preguntamos también qué hace de la escuela, o qué hace de la educación la educación, y bueno, para mí es ese vínculo, ¿no? Ese vínculo con el saber y con el otro, con el alumno, ¿no? Y claro que lo sostuvimos, quizá muy mal, pero lo sostuvimos con el cuerpo, ya saben el nivel de estrés que tienen los profesores en general. Yo soy una privilegiada porque soy profesora de universidad, no me puedo comparar con el estrés de un profesor de primaria o de secundaria, con todas las horas de clase directa que tienen, ¿no? Y bueno, lo sostuvieron con el cuerpo, con la casa, con los materiales, es decir, es impresionante, fue realmente héroes y heroínas, ¿no? También nos permitió compartir miedos, angustias, reflexionar sobre lo que nos estaba pasando, y se mantuvo un lazo invisible con el alumno, que es algo mágico, que se mantenga, ¿no? A pesar de estar una máquina en el medio, ¿no? Y bueno, no fue fácil entonces, pero lo pudimos hacer. Bueno, y finalmente, para terminar, porque supongo que habrá un espacio de preguntas, pero para mí la mirada, dice la mujer filósofa del siglo XXI, ¿cuáles son las preocupaciones? Bueno, para mí es el tema de la servidumbre voluntaria, que bajo nuestra nariz se produzcan formas de servidumbre, que nosotros otorgamos el poder, como dice Lavoisier en el siglo XVI, ¿no? En su tratado sobre servidumbre voluntaria, dice, ¿cómo se nutre el tirano? El tirano abstracto, no importa cuál sea, ¿no? Ahora podemos decir que el tirano es cada vez más abstracto, porque no sabemos, no tiene rostro, ¿no? Porque nosotros le concedemos, nosotros lo engordamos, nosotros le damos información, nosotros le otorgamos libertad, le damos posibilidad, no le ponemos límites, no estamos poniendo límites. Entonces, mi preocupación mayor es el tema de la libertad, el tema de la equidad, sin lugar a dudas, ¿sí? Porque yo pienso que por ser humano, cada ser humano debería tener las condiciones básicas para tener los elementos fundamentales para reproducir su vida en forma digna. Entonces, el tema de la igualdad, de la equidad me interesa. Por supuesto que el tema de la mujer ha sido el doble, como siempre. Cuando Lipovetsky escribió La tercera mujer, ¿no? Y dijo, bueno, sí, las mujeres, por supuesto que han progresado, etcétera, pero ahora tienen el doble trabajo, porque ahora trabajan adentro y afuera de la casa, ¿no? Y en la pandemia fueron las que tuvieron el mayor peso de la pandemia, ¿no? Cargan siempre con la más pesada, ¿no? Y bueno, en definitiva es más o menos lo que quería compartir con ustedes, y les agradezco mucho. Bueno, Andrea, un gusto escucharte como siempre. Y vamos a dejar un pequeño espacio de reflexión o preguntas que quieran hacer. Ya tenemos una de Alba, pero quería hacer un pequeño
resumen de algunos elementos que me resultaron bien interesantes. Nos conocemos hace tiempo, es cierto, y bueno, algunos de los aspectos que me llamaron la atención en esta reflexión que hiciste tiene que ver con ese concepto que trajiste de la idea de la filosofía vital. Eso me resultó bien interesante. Tiene que ver como que darle vida a la filosofía que a veces tiene esa impronta a nivel popular como de algo quizás fijo, ubicado en un tiempo determinado y, digamos, que remite a un estado quizá como de quietismo y reflexión de pensamiento. Por un lado eso, en que tú propones que en realidad es un conocimiento de sí, del mundo, ¿m? En una actualidad que también habilita no perder la idea de trascendencia también en la vida cotidiana. Eso es un poco a lo que me remitió. Y me llamó la atención, si bien te conozco, dos aspectos o los dos grandes ejes de tu vida que marcaron tu historia y pueden ser modelos para la vida de muchos, que a veces ella es muy, digamos, sencilla, muy humilde en su manifestación, es muy generosa desde el punto de vista intelectual y humano. Andrea es una de las características, y quizá estos dos ejes, uno tiene que ver con esa idea de seguir el deseo del conocimiento que tuviste desde chicas, como ser empecinada en eso, terca quizás por momentos para sostenerte, un poco como lo que planteabas de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sea el que sea el conocimiento, permanecer en la búsqueda, con el sentido de búsqueda quizá como método, esto entre comillas. Y por otra parte, la elección sin dudas de lo que realmente se quiere ser, sin dejarse amedrentar principalmente por la posibilidad de lo que es la incertidumbre en la vida, y que la mayoría de las veces nos plantean esa posibilidad de la incertidumbre desde el punto de vista de lo material, lo económico. Ahí estaría. Quizá podría llamarte como un ejemplo de lo disidente positivo, en realidad, ¿no? Que construye, que implica creación, creatividad, a veces desde las carencias, como planteabas, que pueden convertirse en capitales, en realidad, lo que decías del tiempo, el aburrimiento, la idea del ocio, el cansancio y otros elementos. Todo eso puede potenciarse y generar creación siempre. Lo que te decía también de la generosidad intelectual que ella tiene y que se refleja en aspectos en la vida como, bueno, esta conferencia, pero en este marco de la pandemia, estos 2 años, creaste espacios para la reflexión desde la filosofía en distintos momentos, con talleres específicamente. En algunos participé y lo que planteó fue traer al presente algunos autores que nos aportan sentido, primero por el conocimiento de esos autores, pero también porque lo que se trabajaba tenía que ver con nuestra actualidad, con todos esos aspectos de las emociones, del sentido, de las preocupaciones, de la incertidumbre que planteabas. Eso se trabajó bastante. Y esa idea que también prima en ti, que es potenciar, bueno, traigo este concepto de sinergia que se está usando tanto en estos momentos como un poco para todo, donde lo colectivo opera como exponencial en la construcción del conocimiento, de los movimientos, de las ideas, exponencial construyendo, digamos, fuerza en la acción, en la creación. Otro elemento, la importancia de la palabra que aparece subyacente en todo esto. Y recuerdo, por ejemplo, algo que debatimos en algunos momentos este tiempo, el concepto del aislamiento, que tanto se hablaba de, bueno, de permanecer aislados, cómo al cambiar de pronto las palabras por de pronto el concepto de distancia óptima, distancia habilitada, cambiaba el sentido y la intención de todo esto. Y bueno, la recuperación de lo ritual y la evocación que nos remitió a la revalorización de lo íntimo, de lo micro, y a partir de esto ese descubrimiento o redescubrimiento de nuevas experiencias vinculadas también a esto que pasó en la pandemia, que es redescubrir el tiempo, el espacio y el ser. Esencialmente creo
que todo esto en este tiempo generaste, digamos, una reflexión bien profunda, bien intensa para todos. Agradecerte un poco todo esto. Bueno, dejo de hablar un poquito de algunas preguntas. Alba Blustein planteaba en una primera pregunta, decía, ¿qué opinión te merece Ayn Rand? Sí, no, no es una filósofa que yo he trabajado, que es una filósofa norteamericana que le da mucha importancia al tema de la libertad individual y del individualismo, y que está en la base de ciertas formas de entender el liberalismo, ¿no? También una filósofa atea, fuertemente atea, pero no es una filósofa que yo me haya dedicado, por lo cual y hay unas entrevistas interesantes, un personaje realmente aparece, lo pueden mirar, ¿no? Es interesante escucharla, pero no es una filósofa, digamos, que yo haya trabajado. Uh-huh. Bueno, acá Liliana Guerrero nos plantea que es una presentación comprometida con aportes de nuestra actualidad y los sentimientos que nos despertó la pandemia. Una facilitadora para seguir pensando. Muchas gracias. No sé, te estoy leyendo un poco lo que van comentando aquí. Muchas gracias por la exposición. Muy bueno lo del tiempo para el autoconocimiento y la creatividad durante estos últimos tiempos. Muy enriquecedor encuentro. Muchísimas gracias. Un verdadero placer escucharte. Coincido plenamente con otras presentaciones y felicitaciones. Una pregunta. Le pregunto si le puede interesar hablar en el Día del Patrimonio sobre los pensamientos de José Enrique Rodó desde el punto de vista filosófico y educativo. Aquí de repente la dejamos María Teresa Barbat, de repente se ponen en contacto de privado, no sé. Bueno, no, Rodó es un autor que yo he trabajado, el Ariel de Rodó, me ha interesado mucho esta cuestión, digamos, yo he trabajado en mi libro sobre la identidad en América Latina, la pregunta acerca de quiénes somos los latinoamericanos, ¿no? Y toda esa discusión que se ha dado a partir de La Tempestad de Shakespeare, utilizar un texto canónico de la literatura occidental, ¿no? Europea, para los latinoamericanos preguntarse acerca de quiénes son. Y todas las respuestas, idas y venidas sobre eso, inaugurando con el texto del Ariel de Rodó, que lo que él dice, bueno, somos Ariel, ¿no? Frente al Calibán, es interesante esa metáfora ahora, ¿no? El Calibán, que es Estados Unidos, que viene a ser el mundo del utilitarismo, de la materia, frente al mundo del espíritu, que es toda la cultura greco-latina, ¿no? Me parece interesante la respuesta de que podríamos volver a eso, ¿no? Es decir, ese dualismo, ¿no? Entre lo material y lo espiritual, esa idea de no dejar la cultura grecolatina para los europeos también es nuestra, ¿no? Y después las respuestas que han tenido, por ejemplo, con Retamar, somos Calibán, porque somos el indígena resentido que solo sabe hablar una lengua menor y que replica la cultura mayor que la cultura colonizadora. Entonces, todas las respuestas que ha habido y lecturas, es interesante ver bueno, que quizás son formas de ver fragmentadas, probablemente seamos todo eso y mucho más, ¿no? Si somos también la cultura que fue colonizada, también somos el colonizador, somos el mundo material que tiene que ver con el mundo de la utilidad y el progreso, y a la vez somos también el mundo espiritual y la cultura europea y grecolatina, ¿no? En fin. Eso yo lo trabajé en mi texto sobre la identidad en América Latina, y sin lugar a dudas, Enrique Rodó es un gran autor, ¿no? Que hay que volver una y otra vez. Agradecía la síntesis que hiciste, Virginia, que fue muy buena, realmente muy generosa de tu parte, y me parece que excelente, ¿no? Muy buena, la verdad que tengo muy buena escucha de tu parte. Y es verdad que hicimos grupo, otra de las cosas que siempre estamos inventando cosas nuevas, ¿no? Otra cosa que hicimos fue hacer grupos para leer el tema justamente de la peste, que leímos Albert Camus, ¿no?
y pensar la peste desde los autores, ¿no? Distintos autores también, me acuerdo que estudiamos a Pessoa, que fue muy interesante. También estudiamos a Montaigne, que vivió la peste, y bueno, cómo hizo con el tema de la peste y en su castillo, en fin. Es decir, cómo a veces desde la imposibilidad o el límite uno busca la posibilidad, transfigurar lo que es limitado en algo bueno, ¿no? Lo negativo, transmutarlo en algo positivo, para revertir la situación en alguna medida, ¿no? Y realmente fue muy interesante ese grupo de lecturas, ¿no? Que hicimos, incluso con algunos profesores de otras partes, ¿no? Que también nos iban contando la pandemia, cómo la vivían. También hicimos un congreso, por ejemplo, un coloquio en el Mercosur sobre cómo se estaba viviendo la pandemia en los distintos países, que fue muy interesante. Porque lo que hay que decir, o sea, si bien estos medios no van a sustituir la realidad, y la realidad es lo más rico, nos está también habilitando un encuentro con el otro, independientemente de donde esté el otro, que es formidable, ¿no? O sea, realmente tenemos... Eso también nos aumenta el trabajo, porque ahora no solo respondemos a las exigencias, ¿no?, de nuestro pequeño medio, tranquilo Uruguay, que tan tranquilo no es, pero era pequeño, y ahora pertenecemos al mundo. Entonces, claro, eso ha aumentado nuestro trabajo. Es impresionante, ¿no? Porque uno habla acá, habla allá, ¿no? Te van llamando, y si uno no sabe decir mucho que no, es demasiado, ¿no? Esto, de que realmente ese es otro aspecto positivo y negativo, como todas las cosas, no se dan de un lado y de otro, ¿no? Positivo y negativo de la pandemia, porque también nos vimos como muy autoexigidos, ¿no? Porque tenemos que ponerle también un pienso a este tema de que solo somos visibles en tantos seres productivos o de rendimiento y de autoexplotación, ¿no? Que nos va a llevar a la liquidación, ¿no? Y que nos está trayendo también una cantidad de enfermedades de época, ¿no? Que tienen que ver justamente con estos síndromes del cansancio, del burnout, ¿no? Y de las enfermedades mentales, producto de una sociedad de rendimiento, ¿no? Hay una pregunta de Luis Filardi que dice: ¿qué opinión le merece la filósofa Adela Cortina? Adela Cortina ha estado en facultad varias Sí, a mí me veces. gusta mucho de la Cortina, ¿sí? Porque, sobre todo porque esta presión de la ética de mínimos y ética de máximos sirve muchísimo, incluso hasta para pensar la laicidad, ¿no? Es decir, la ética de mínimos serían todos los valores que necesitamos para convivir en sociedad, ¿no? O sea, no es una ética neutra, es una ética de acuerdos mínimos. Uno puede decir, esos acuerdos mínimos son la libertad, la igualdad, la democracia, que no son tan mínimos, ¿no? Los derechos humanos. Y la ética de máximos son todas aquellas formas de entender la vida buena, que sí son producto de la libertad de conciencia de cada quien, que uno los elige en su fuero íntimo o con otros, no importa, pero que son de uno, y que nadie puede decidir por uno, que son la idea de vida plena que tenemos, de vida buena, los valores, ¿sí? Y bueno, en esa dialéctica de la ética de mínimos y de máximos se produce ese fenómeno de la laicidad que tanto nos preocupa al Uruguay, que tanto nos identifica, y que realmente la laicidad no se dice de una sola manera, es un concepto en disputa. Eso es interesante también en la actualidad, hay muchas formas de entenderla, hay mucho conflicto a partir de sus formas de entender, pero la filosofía puede aclarar muchos conceptos que hay detrás de ese tema y que son bien interesantes, ¿no? Salida de la cortina de la laicidad, porque en realidad sí, el concepto de ética de mínimos es fundamental. Ojo, los mínimos no quiere decir que cualquier cosa vale, o sea, hay límites, ¿sí? Por ejemplo, la diversidad cultural es buena, pero sí, siempre que no vaya contra los derechos humanos. O sea, hay aspectos, vos que sos antropólogo, de la diversidad que son inaceptables. Yo no voy a aceptar, yo qué sé, la ablación del clítoris o... Claro, Nussbaum trabaja el tema de la intolerancia, ¿no? Sí. Y en fin, o sea, hay límites, ¿no? Eso es interesante también. Bueno, creo que fue muy completo, muy interesante. Quedaron preguntas, quedaron autores para
pensar, para buscar, para leer. Y bueno, fue el primer encuentro. Creo Ahí que está. a quien le interese, bueno, Andrea a nivel de redes publicita las actividades en general. Nosotros desde Damas Orientales también vamos incorporando en la web las actividades que se van a realizar. Y bueno, esperemos que haya servido para dejar principalmente preguntas, que es lo interesante en todo esto, dejar la reflexión, el espíritu abierto a conocimiento. Esa era la idea. Muchas gracias, Bueno, Andrea, nuevamente, muchísimas y gracias gracias a a todos todos por por asistir acompañar. y interesarte, y gracias a vos, Virginia, por invitarme, y arriba las damas orientales del siglo XXI, que seguro que van a hacer cosas espléndidas y muy buenas para la sociedad uruguaya. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a Chao, todos. chao.